Bueno, pues hoy, 1 de mayo, pues celebramos la memoria de San José Obrero. Esta, digamos, esta celebración religiosa para nosotros fue promovida por el Papa, me parece que fue el Papa Pío XII, quien promueve justamente esta celebración litúrgica, porque se había promovido desde el punto de vista social, político, sobre todo el marxismo, ¿no? Había proclamado el Día del Trabajo, ¿no? El Día del Obrero, con toda esa carga política, ¿no? De la opresión, de la explotación, etcétera, ¿no? Supuestamente luchando por una justicia social, pero ya tenía un trasfondo más político, sindicalista, ¿no? Que promovía más la violencia, promovía más, pues todas estas circunstancias que de repente vemos en estas supuestas manifestaciones pacíficas, ¿no? Pero que en el fondo promueven odio, promueven resentimiento, no promueven propiamente una verdadera justicia. Bien, frente a todo eso, el Papa Pío XII promueve esta fiesta de San José Obrero, es decir, propone una figura cristiana a San José como eh, modelo del esfuerzo humano en el trabajo, como modelo de santificación del trabajo, es decir, el trabajo no es propiamente pues, un castigo, ¿no? A veces hay gente que piensa de esta manera, ¿no? El trabajo es un castigo, ¿no? Porque tenemos que trabajar, etcétera. Al contrario, Dios ha querido que el hombre trabaje, ¿no? En el libro del Génesis se narra eso, ¿no? Ut operaretur, fue creado para trabajar. Y con el trabajo Dios quiere que el hombre termine la perfección que Dios ya ha creado, ¿no? Es decir, vemos una tierra, el hombre lo riega, siembra, cultiva, hace carreteras, hace viviendas, etcétera, ¿no? Es decir, crea un desarrollo, crea una armonía, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Cuando el hombre entiende el sentido cristiano del trabajo. Muy bien, entonces, y a todos ustedes les deseo este feliz día del trabajo. Es más, estamos trabajando, ¿no? Para celebrarlo con gozo. Bien, entonces, siendo ya las 8:07 de la noche, un saludo cordial a todos los que han ingresado y también vamos a dar un saludo a todos aquellos que en diferido van a participar de esta clase, ¿no? En la grabación, ¿no? A todos un cordial saludo. Y bien, vamos a iniciar para terminar puntualmente esta sesión. Bien, comenzamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces, en esta oración introductoria vamos a pedir, como siempre, por todos ustedes, por sus familias, ¿no? Por sus padres, hermanos, esposos, hijos, por todos ellos, por todos los enfermos, las personas que están sufriendo. De manera especial, pedir por el papá del padre Omar Pareja. El día de hoy ha fallecido en el Sol, ahí en San Luis de Cañete. Entonces, encomendamos, no me acuerdo exactamente su nombre, pero vamos a encomendarle en esta oración para que descanse en paz. Bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el En el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. con Venga a nosotros tu tu reino. Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos hoy Danos hoy nuestro pan nuestro de pan cada de cada día. día. perdona 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 nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes Que caer caigan en la en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre de Madre Madre de Dios, de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la hora de nuestra nuestra muerte. 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo. Santo.
Amén. Amén. Muy bien, pues a todos les doy un cordial saludo y bueno, vamos a iniciar ya nuestra sesión de clase. Es la penúltima sesión de clase. Bien, la sesión anterior habíamos comentado ya desde un punto de vista más práctico y funcional, cuáles son esas normativas propiamente que la Iglesia nos propone para el servicio del canto litúrgico en las distintas celebraciones litúrgicas, sobre todo en la Santa Misa. Bien, entonces veíamos que el canto litúrgico es sobre todo un servicio, una vocación, es un ministerio que cae sobre nuestros hombros en cierto sentido para ayudar a los fieles, en primer lugar, a entrar y sentir. Mira, este término es importante, sentir la presencia de Dios, entrar en el misterio de Cristo y dejar que Cristo entre a nuestro corazón. Y el canto pues es una gran puerta que nos facilita, es un gran instrumento que nos ayuda a alcanzar este objetivo, ¿no? Por eso San Agustín decía, el que canta bien reza dos veces, ¿no? Obviamente, el canto litúrgico, como ya lo sabemos y lo tenemos en la conciencia, es un canto muy especial, porque es un canto que está creado y diseñado solo y exclusivamente para la liturgia, ¿no? Como decíamos con esa expresión, no se casa con una segunda o tercera persona, ¿no? Es solo para la liturgia. Bien. Por eso hay esos criterios, ¿no? Que recordamos que el canto litúrgico tiene tanto la melodía, la música como la letra tiene que ser inspirados en la Sagrada Escritura, en los textos litúrgicos, construido y diseñado métricamente para la liturgia de la iglesia. Bien. Entonces hay una distinción entre cantos religiosos, cantos de aclamación, ¿no? O mejor dicho, de alabanza, y también esos cantos populares, ¿no? Bien, entonces obviamente los cantos religiosos de alabanza, estos cantos populares, pues son buenos, ayudan a los fieles, por supuesto que sí, pero no están creados y diseñados propiamente para la liturgia, por tanto, no se pueden, no se deberían de utilizar en las celebraciones litúrgicas. Bien, un compromiso de nosotros como católicos, obviamente, primero como cristianos y también, ¿no? Aquellos que dan este servicio del canto, pues un compromiso de ejemplaridad, sobre todo de vida cristiana, ¿no? Ser consciente, por eso anteriormente se ha tomado dos sesiones de clase, ¿no? Con respecto a la parte doctrinal y la parte espiritual, ser consciente de que estamos tocando lo santo, ¿no? Estamos tocando a Cristo en la oración, estamos tocando a Cristo en su palabra, estamos tocando a Cristo en el sacramento de la Eucaristía, donde, como sabemos, Jesús hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y tenemos este gran encargo de ayudar a los demás fieles cristianos a que entiendan y sientan este gran misterio de nuestra fe, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto y ha resucitado y nos espera en el cielo. Bien, entonces habíamos visto la primera parte de la Santa Misa, que son los ritos introductorios. Bien, entonces, cómo inicia con la procesión, e inmediatamente empieza el canto de entrada. Como decíamos, ¿cuáles son los criterios para escoger los cantos? En este caso, pues ver qué tipo de celebración es. ¿Es una solemnidad, un domingo, es de un santo, es difunto, misa de salud? Bien. Segundo punto, ¿cuáles son los textos de la oración de esa misa? ¿Cuáles son las lecturas de esa Santa Misa? Bien, entonces conocerlo, prepararnos con tiempo. Y tercero, los tiempos litúrgicos, ¿no? Si estamos en tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua, tiempo ordinario, es importante para poder elegir y escoger los cantos más adecuados, ¿no? Bien, entonces comenzamos con el canto de entrada que tiene que durar hasta que el sacerdote o el ministro que celebra llegue a la sede, ¿no? La procesión, ves el altar, bien. En el caso de los domingos, y esta va a ser nuestra celebración modelo, en el caso de los domingos, si es que el ministro que preside la celebración
utiliza el incienso, pues hasta que termine de incensar el altar, se sigue cantando, ¿no? El canto de entrada. Estar atentos, ¿no? Ahí tanto el organista como el que canta o el coro en sí, tiene que estar atento para, digamos así, tener esa sintonía, ¿no? Y terminar el canto en el momento preciso. Perfecto. Bien, no tiene más historia esto. Viene el Kyrie, ¿no? Como decíamos, el canto del Kyrie es un canto muy especial, ¿no? Porque tiene un sentido cristológico, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Kyrie es en griego, ¿no? Kyrios, el Kyrios, y Kyrios significa Señor, ¿no? Solo Dios es el Señor, ¿no? Y Christos, Cristo, ¿no? O Kyrie eleison, Christe eleison, significa Mesías, el ungido, ¿no? Por tanto, estamos haciendo una profesión de fe con nuestro canto. Jesús es el Señor, por tanto, Jesús es Dios, y Jesús es el Mesías, el Cristo, aquel que cumple la promesa del Padre para nuestra redención. Y obviamente, haciendo esta profesión de fe, pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Entonces, esta parte que viene después del el acto penitencial, el Kyrie eleison, el Señor, ten piedad, no es un momento para pedir perdón a Dios. Jesús, perdona mis pecados porque me arrepiento de lo que sea. No, es un himno de alabanza y glorificación a Cristo. Repito, reconociendo que Jesús es Dios, el Señor, y es el Cristo, el Mesías Salvador. Y por eso ante Él me arrodillo y le pido que tenga misericordia, que tenga piedad de nosotros. Bien. Entonces, la iglesia recomienda justamente que también se utilicen los cantos gregorianos, ¿no? En la parte más, digamos, el canto gregoriano simplex, es decir, con un tono más sencillo, ¿no? Para que también los fieles cristianos puedan participar. Es importante también tener un subsidio, es decir, folletos, hojas, impresas, ¿no? Del que se puede coordinar con cada parroquia para que lo haga, ¿no? Obviamente me dirán ahora, padre, pero ¿cuáles son los cantos, no? Si tanto, tanto se tacha, ¿verdad? Algunas canciones, a veces, bueno, pues hay que tener el criterio que ya hemos dicho anteriormente para saber elegir los cantos adecuados. Por ejemplo, y aquí conversando con otras personas, veíamos el devocionario, por ejemplo, de la prelatura de Yauyos, ¿no? Este devocionario tiene errores con respecto a la lista de cantos para cada parte de la Santa Misa, ¿no? Hay algunos cantos que no son litúrgicos y están ahí, ¿no? Entonces, obviamente, porque, disculpen que diga esto, quien hizo o las personas que estuvieron detrás de este devocionario, pues no son liturgistas y, bueno, pues no tienen el criterio, ¿no? Ya se ven hasta los sacerdotes, fíjense. Si ustedes mismos nos falta bastante, bueno, digo bastante, nos falta tener un poquito más de formación. Imagínense un sacerdote que ha pasado muchos años estudiando filosofía y teología, ¿no? Bien, entonces, pero igual vamos a, con el poco de tiempo, a hacer arreglar este devocionario y poner los cantos precisos, ¿no? Igual les voy a compartir una lista ya de cantos, ¿no? Junto con sus partituras para que puedan ensayar en sus coros respectivos. Bien. ¿Qué más dice la iglesia? Que hay que respetar los textos, ¿no? No se puede cortar. Viene el Gloria, ¿no? El canto del Gloria, que es un himno muy antiguo, decíamos, del siglo VI, a partir del año 500, es de una confección eclesiástica, es decir, la iglesia fue, digamos así, construyendo este himno, ¿no? Con base teológica, obviamente, ¿no? Frente a tantas herejías del momento proponen este himno. Por tanto, es un tesoro de la iglesia que se tiene que valorar, ¿no? Y por tanto no se puede cambiar por ninguna otra composición humana, ¿no? Aunque sea, y decíamos, poníamos ese ejemplo un poco extremo, ¿no? Aunque sea un premio Nobel de literatura, no tiene, digamos, la autoridad moral para reemplazar justamente este gran himno litúrgico de la iglesia, el Gloria, ¿no? Que tiene tres partes, ¿no? Es un himno a la gloria del Padre,
por todo lo que ha hecho, un himno a la gloria del Hijo y junto con ello una petición para que nos ayude, pidiendo que el Espíritu Santo nos fortalezca en la fe para mantenernos unidos en el Señor. Bien. Y terminado el himno del Gloria viene la oración colecta. Y con eso terminamos justamente los ritos introductorios. Entonces, como vemos, los ritos introductorios tienen la misión de introducirnos justamente en la celebración litúrgica, ¿no? Preparar el corazón, preparar el alma, preparar la mente para acoger con más devoción justamente la palabra de Dios, ¿no? Y por eso vamos ya a iniciar justamente con la liturgia de la palabra, ¿no? Ya hemos visto los ritos introductorios, ahora nos toca la liturgia de la palabra. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, ok, perfecto. Entonces acá vamos ya a ver. Entonces continuamos, ¿no? Normas y principios del servicio del canto, ¿no? En la celebración de la Santa Misa. Segunda parte. Entonces entramos justamente a esta primera gran parte de la celebración de la Santa Misa, ¿no? Recordemos que la Santa Misa tiene cuatro partes, ¿no? Una primera parte introductoria. Segundo, y primera gran parte es la liturgia de la palabra, luego viene la liturgia eucarística y terminamos con la parte de los ritos conclusivos, ¿no? Bien, entonces nos adentramos en la liturgia de la palabra, ¿no? Ya que hemos tomado conciencia que somos iglesia porque Dios nos ha reunido, hemos pedido perdón, ¿no? Con el acto penitencial porque nada impuro puede acercarse a Dios, como esa escena del Éxodo, ¿no? De Moisés con la zarza ardiente, ¿no? Dios a través de la zarza dice, quítate las sandalias. ¿Y por qué las sandalias? Porque estaba hecho de un animal muerto, obviamente, ¿no? Entonces, y algo que está muerto en la presencia de Dios es impuro. Por eso dice, quítate las sandalias. Nada impuro se puede acercar a Dios. Por eso nosotros, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados, ¿no? Y digo yo confieso, ¿no? Y luego canto el himno del Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Doy gloria al Padre con el himno y al Hijo y al Espíritu Santo con el himno del Gloria. Y ofrezco al Señor la oración de petición en la oración colecta que lo hace el sacerdote. Bien, entonces, liturgia de la palabra. Comenzamos con el Salmo responsorial, ¿no? La parte del canto. Previamente, la liturgia de la palabra está diseñado, ¿no? En el caso de la misa dominical, tenemos la primera lectura que casi siempre es del Antiguo Testamento, salvo en tiempo de Pascua, que también puede ser del Nuevo Testamento, pero normalmente la primera lectura del Antiguo Testamento sigue el Salmo responsorial, la segunda lectura es del Nuevo Testamento, está el canto del Aleluya, sigue la proclamación del Santo Evangelio y continúa con la homilía y termina la liturgia de la palabra con la oración de los fieles, ¿no? Entonces, este, este momento de la liturgia de la palabra es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero no es solamente un mero escuchar, algo externo, sino sobre todo interiorizar aquello que Dios me está hablando hoy y ahora a mí. Bien, entonces, Salmo responsorial. Bien, primero, ¿qué encontramos en el Salmo responsorial después de la primera lectura? Bien, la importancia de este Salmo responsorial es que el Salmo responsorial es la respuesta de la iglesia, de nosotros, a la primera lectura. Y es más, para poder interpretar de manera correcta la primera lectura del Antiguo Testamento, es importante entender el Salmo responsorial. La iglesia como madre
ha diseñado justamente esta estructura de las lecturas para enriquecernos a nosotros. Por eso el Salmo responsorial que corresponde a cada lectura de cada día está diseñado o pensado y escogido porque ese salmo realmente nos ayuda a entender y a interpretar esa lectura que estamos escuchando, ¿no? Por tanto, no se puede cambiar por otro salmo, ¿no? De repente, y a veces pasa, ¿no? Estos abusos, ¿no? Litúrgicos, ¿no? El sacerdote, lo hace el sacerdote, pues, no me gusta ese salmo, busco otro salmo, ¿no? Entonces, no es un tema de gusto, no es un tema de que es más bonito o menos bonito, sino que detrás del Salmo hay una gran teología, ¿no? Que nos ayuda, repito, a saber interpretar la primera lectura del Antiguo Testamento. Bien, por tanto, el Salmo responsorial es parte integrante de la liturgia de la palabra. El Salmo responsorial se toma del leccionario, ¿no? Es el libro donde se contienen las lecturas propiamente, ya que cada uno de esos textos están directamente ligados a cada una de las lecturas, ¿no? La ejecución del salmo depende de la elección de las lecturas, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos celebrando la memoria de San José Obrero, ¿no? Entonces, el sacerdote que prepara la Santa Misa, pues en el misal, que es el libro que se utiliza para la misa, escoge las lecturas propio de la memoria, ¿no? De San José Obrero, 1 de mayo. Y esta memoria tiene exclusiva unas lecturas, ¿no? Bien, entonces ya están prefijadas, ¿no? Se hace la lectura y esa lectura va unido a un salmo, ¿no? Entonces, no se puede separar. Entonces, como decir, por ejemplo, ¿no? Ok, cojo la lectura del 1 de mayo, que es San José Obrero, y luego el salmo responsorial busco mejor el salmo del matrimonio, ¿no? Y luego por ejemplo, la segunda lectura lo tomo pues del tiempo pascual y el aleluya lo cojo pues de difuntos, ¿no? Entonces aquí estamos maltratando la liturgia y sobre todo es un perjuicio para el bien espiritual de los fieles. Bien, por tanto, como decíamos, las actitudes de la liturgia, de aquel que celebra y quiere celebrar bien la liturgia de la iglesia, es la humildad y la obediencia, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, ese salmo responsorial está escogido, ¿no? Con lógica y con inteligencia para poder vincularlo a la primera lectura y sacar un fruto espiritual de interpretación, ¿no? Entonces no está a libre albedrío escoger de manera, pues, digamos así, caprichosa los salmos, ¿no? Bien. El pueblo, y aquí ya vamos a empezar, ¿no? El pueblo interviene en la respuesta salmódica con los textos del responsorio o la antífona del salmo, ¿no? En este momento estamos todos sentados, ¿no? Bueno, el pueblo está sentado y aquel que va a dirigir el canto del salmo, bien, está de pie. Pero continuamos. Y aquí viene el cantor, en este caso el salmista, ¿no? Entonces, aquí la liturgia distingue entre el cantor que puede ser solista o forma parte de un coro, y el salmista que es aquella persona que es encargada solo y exclusivamente de cantar el salmo responsorial. Es un ministerio. Hay textos, ¿no? Más o menos del siglo octavo, del siglo noveno, donde se habla justamente del salmista. Imagínense, ya en el siglo octavo, noveno, año 700, año 800, está la figura de una persona, obviamente, que canta el salmo en la Santa Misa, en la liturgia de la iglesia. Bien, qué interesante. Tenemos, por tanto, grandes fundamentos de historicidad y también de riqueza artística, musical y litúrgica. Bien. Por tanto, no hay que, digamos así, ver las cosas en un sentido despectivo, como que no tiene importancia. No, no, cada cosa de la liturgia es muy delicado, ¿no? Es algo sagrado, algo santo que se tiene que cuidar y proteger y promover, ¿no? Promover en el sentido de enseñar a los demás. Bien, entonces, repito, el cantor o el salmista
desde el ambón. El ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. O si no hay un ambón, desde otro sitio oportuno, proclama los versos del Salmo. Mientras toda la asamblea, todo el pueblo de Dios, escucha sentada, o mejor, participa con su respuesta, a no ser que el salmo se pronuncia todo el seguido, es decir, sin intervención de respuesta. Bien, vamos a ver los tipos de canto del salmo, ¿no? Bien, hay varios modos, perdón, de cantar el salmo. Bien, para los cantos interleccionales existe según los diversos tiempos del año, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el salmo responsorial, que es con respuesta salmódica o aleluyática, ¿no? Es decir, hay una antífona, ¿no? Que normalmente es un pequeño versículo del mismo salmo que se saca, y ese versículo se repite después de cada estrofa, ¿no? Se canta la antífona, se canta la estrofa, terminada la primera estrofa, se vuelve a cantar la antífona, ¿no? Ese es el salmo responsorial, ¿no? Con respuesta salmódica o aleluyática, es decir, en algunas circunstancias, en vez de cantar la antífona, se canta un aleluya. Bien. Eso es excepcional, ¿no? Normalmente es esa antífona que proviene del mismo salmo. Bien, también está el canto del salmo sin respuesta, es decir, como dice en su nombre tradicional, es el tracto, es decir, se canta el salmo desde el inicio al final y el pueblo no tiene una participación propiamente con la antífona. No, no hay una, aquí ya no hay una antífona, ¿no? Por ejemplo, aquí el salmo sin respuesta puede ser como con coro, ¿no? Una parte lo canta el salmista, otra parte lo canta el coro, ¿no? Una parte lo canta el salmista, otra parte lo puede cantar el pueblo de Dios. Obviamente, para llegar a este nivel tenemos que ensayar con el pueblo tiene que ensayar, ¿no? Y para eso tenemos que tener subsidio, tenemos que tener un poco de tiempo con los fieles para poder ensayar, ¿no? Obviamente antes de la Santa Misa. Dice acá, siguiente, aleluya con algunos versículos del Salmo u otra aclamación no aleluyática del Evangelio, como por ejemplo para el tiempo de Cuaresma. Bien, eh, perdón, solo en el tiempo de Cuaresma no se canta el aleluya, ¿no? ¿Y cuando empieza el tiempo de Cuaresma? Con el miércoles de ceniza y termina con el jueves santo por la mañana. Todo ese bloque, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo por la mañana, es el tiempo de Cuaresma, ¿no? Y entonces, en todo este tiempo no se canta el aleluya, sí, correcto, salvo en las solemnidades, ¿no? Por ejemplo, coincide con San José, ¿no? La solemnidad de San José, el 19 de marzo, la solemnidad de la Anunciación, 25 de marzo. Bien, entonces, son solemnidades que están dentro de Cuaresma y son excepcionales, ¿no? Solo en esas celebraciones se ponen flores, etcétera. Bien. Entonces, aleluya con algunos versículos del Salmo. Entonces, hay esa otra modalidad después de la primera lectura. Y cuando es en tiempo de Cuaresma, es una aclamación no aleluyática. Por tanto, no hay sitio en la liturgia para la exhibición del virtuosismo por sí mismo, ¿no? En otras palabras, la vanidad. Como decíamos también el día de ayer, eh, los que tienen pues ese don del canto, ese don, ¿no? de proclamar, digamos, con su voz melódica los salmos, ¿no? Pues a veces, obviamente, somos de carne y hueso y se nos puede subir los humos, la vanidad surge, ¿no? Y no olvidemos que la vanidad siempre va unido a la sensualidad. Ojo ahí, ¿no? Entonces, qué importante es tener el corazón en su sitio, qué importante es, pues, ser mortificados y ser humildes en la presencia de Dios, sabiendo que este don que yo tengo, y hay que reconocer, Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es andar en la verdad. Si yo canto bien, tengo que decir, yo canto bien. Ay, qué soberbio, vanidoso. No, es la verdad. Yo canto bien, punto.
obviamente, y por eso tengo que luchar para que la vanidad no salga por los poros, ¿verdad? Quien sabe jugar el fútbol o tenga destreza en un deporte, bueno, es bueno en algo y está bien, y hay que reconocerlo. Quien es inteligente y es capaz de enseñar y, ¿no? o aconsejar a alguien, pues es un don. Y no olvidemos, como nos dice San Pablo, que estos carismas, estos dones, Dios nos los da para edificar la única iglesia de Cristo. Es decir, para estos dones que yo tengo, es para darlo sirviendo a los demás. Esto que les acabo de decir es fundamental, ¿no? Tenerlo muy presente, muy claro, ¿no? Y cuando sintamos que la soberbia y la vanidad va surgiendo nuevamente, inflando el pecho y creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, hay que decir, siervos inútiles somos. Lo que hemos hecho es lo que Dios ha querido que hagamos. Es mi deber, mi obligación, es un servicio. Y por eso la humildad es básico. Bien, entonces, ¿qué nos dice aquí este texto en el fondo? Cuidado con la vanidad, ¿no? En la liturgia yo no voy a lucirme. Y a veces pasa eso, ¿no? En el coro, ¿no? Que se pelean entre los míos. No, no, a mí yo quiero esta parte porque es el solista, ¿no? Entonces todo el mundo, ay, qué lindo, qué bonita voz, ¿no? Las abuelitas se enamoran del chico, ¿no? Entonces, o la chica, ¿no? Y el hombre, pues, ah, qué bonita voz, ¿no? Entonces, como que se enamora, ¿no? ¿Qué nos dice aquí la liturgia? Cuidado, no hay que caer, pues, en la vanidad. Pero obviamente, si uno tiene una buena voz, es para ayudar a la iglesia. Y un cantante individual puede ayudar con efectividad a la asamblea, al pueblo de Dios, proclamando la palabra de Dios, cantando el salmo entre las lecturas y teniendo su parte en otros cantos responsoriales, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Si uno controla esa sed de vanidad, de lucimiento y lucha contra ello, porque hay que luchar, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles, tengo que luchar contra mi vanidad, ser más humilde y ser consciente que este don, repito, es para servir a los demás, para que los fieles se adentren al misterio que estamos nosotros celebrando. Bien, por tanto, dice acá, el canto no es el único tipo de música adecuado para la celebración litúrgica, ¿no? Entonces, no solamente es el canto, también, digamos así, el fondo instrumental, ¿no? Bien, la música realizada, por ejemplo, con el órgano u otros instrumentos, pueden estimular los sentimientos de gozo y de contemplación en los momentos apropiados, ¿no? No siempre, pero hay momentos en el que en vez de un canto puede venir mejor pues una melodía instrumental, una música tanto que puede ser con el órgano u otros instrumentos, ¿no? Esto puede hacerse con efectividad en los siguientes momentos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? Un preludio instrumental, ¿no? Como decíamos, un fondo, ¿no? Bien, un fondo suave para un salmo hablado, ¿no? De repente hay un momento donde no se ha preparado la melodía del salmo y por tanto, pues, si nos arriesgamos, haremos el ridículo y maltrataremos la liturgia y en vez de ayudar a amar a Dios con su palabra, haremos que se tapen los oídos, ¿no? Entonces, si no es conveniente el canto del salmo, porque no lo hemos preparado, un fondo, digamos así, un fondo suave, ¿no? De acompañamiento, mientras se va leyendo los textos del salmo. Otro en la preparación de los dones, ¿no? Ya estamos de aquí ya en la liturgia eucarística, ¿no? Pero ya nos estamos adelantando, ¿no? Con respecto a la música hecha con el órgano u otros instrumentos musicales. También, ¿no? Si no hay un canto propiamente de ofertorio, el, el acompañamiento musical viene muy bien. Durante las partes del rito de la comunión, igualmente en la procesión de salida, ¿no? Si no hay un canto de salida propio y adecuado, pues el fondo musical, ¿no? O la música instrumental nos puede ayudar muy bien. Con respecto, voy retrocedo, con respecto a esto, justo me ha venido a la mente, es que alguno me ha preguntado, no en este curso, sino recuerdo anteriormente, el tema de las grabaciones.
el tema de las grabaciones, tanto del instrumento, ¿no? De la música, como del canto. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Es válido o no es válido? ¿No? Entonces, voy a una misa y me ponen la grabación que está en YouTube, ¿no? De el coro del Vaticano, ¿no? Entonces estoy en la misa, suena todo así, puede ser que aparentemente es bonito, ¿no? Pero aquí hay un dato muy importante, que en la liturgia hay un principio de autenticidad. Es decir, lo que se ofrece a Dios tiene que ser algo real y verdadero, y en este momento. Es como que, ¿no? Hay ese chiste, ¿no? ¿no? Del niño que no quiere, no quiere hacer la tarea porque lo tiene todo en internet, etcétera, fácil, virtual, ¿no? Y entonces luego después, y la mamá dice, haz la tarea, no, no, ya está hecho, ¿no? Ya está todo en la internet, ¿no? Entonces, y luego el chico tiene hambre, ¿no? Y mamá, tengo hambre. Bueno, pues esto está en internet, ¿no? O vete un videíto de comida y aliméntate ahí, ¿no? En el sentido de que alimentarse virtualmente, ¿no? No, pues tiene que ser algo real, concreto, ¿no? Es como que eh, yo tengo mi enamorada, tengo mi novia, tengo mi esposa y le regalo pues una flor artificial de plástico, ¿no? Día de los Enamorados, nuestro aniversario matrimonial, una cena romántica y le regalo, toma tu regalo, un ramo de flores artificiales. ¿Qué dirá la mujer? ¿Le gustará? Bueno, si es delicada y no quiere hacer sentir mal, bueno, pues acepta, pero no está tan contenta, ¿no? Porque ella espera flores reales, recién cortadas, no del jardín del vecino, sino que hayas comprado tus flores, hayas tenido ese detalle, ¿no? Ese detalle, ¿no? Igualmente el canto tiene que ser real, en el presente, no podemos poner una grabación, no es litúrgico eso. Sobre todo el canto obviamente tengo que cantar, ¿no? No es que, por ejemplo, estamos en la digital, ¿no? Entonces todo está en video, ¿no? Entonces ya, ¿para qué celebrar la misa si tengo la misa de hace 3 años que es la misma de ahora? Entonces simplemente pongo lo que corresponde a la misa y estoy en mi casa. No, no, no. Es que yo tengo que participar, tengo que ir a la iglesia, tengo que estar ahí, ¿no? ¿Se entiende? Pues igual el canto, ¿no? Tanto, digamos, la parte instrumental, pero sobre todo el canto. Tiene que ser en vivo y en directo, en presente. El fondo musical en algunas circunstancias puede ser como un subsidio, pero no tiene que ser algo normal, constante y permanente. Eso no. Pero en algunas circunstancias, porque justo no llegó el tecladista, no llegó el del órgano, bueno, son cosas, circunstancias, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Pero no olvidemos que para la liturgia, que es una ofrenda de la iglesia unido a Cristo al Padre, tiene que ser algo real, concreto, tangible, ¿no? En presente, ¿no? Por eso no se pueden poner flores artificiales en el altar, no se pueden poner velas eléctricas, ¿no? Ahí como si fuera, no, que no es así, es una mentira, en el fondo es una mentira, no es real. No, padre, pero es bonito. Es que aquí, como ven, hay que tener criterio. No es que uno sea maniático, no. Hay que tener criterio, ¿no? Bien, entonces, bueno, esperemos que haya sido un poco claro en este aspecto, ¿no? Que justo me ha venido a la mente. Importancia del salmo responsorial, ¿no? Dice, el canto del salmo responsorial es muy importante en respuesta a la primera lectura, ¿no? La determinación del nuevo leccionario de hacer corresponder el contenido de los salmos con el tema de la lectura se refleja en su numeración de 900 estribillos, ¿no? Es decir, como decíamos anteriormente, cada salmo responsorial que corresponde al lado de la lectura, por el caso de los domingos de la primera lectura, es un salmo que fue escogido, ¿no? Después de mucho estudio, de mucha oración y meditación, es escogido justamente para que ilumine el texto que hemos leído, ¿no? Y es más, el salmo responsorial es la respuesta de la iglesia, de la esposa de Cristo, a la palabra de Dios. Nosotros como iglesia estamos haciendo nuestra el texto del Salmo responsorial para responder a lo que Dios nos ha proclamado en su palabra. ¿Mm? ¿Se entiende?
Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho respeto, ¿no? Y hay que estar concentrados. Por eso se les pide, ¿no? A aquellos que dan el servicio del canto, que estén atentos a cada parte de la Santa Misa, ¿no? Que no se desconecten, ¿no? Que, bueno, pues ya empezó la homilía, me voy a la calle, tomo mi gaseosa, me fumo un cigarro, una canita al aire y regreso. No, pues, por favor. Estoy con el celular porque me llegó el mensaje, ¿no? De la trampa, tampoco, ¿no? Entonces, ¿se entiende? No, no, no. O sea, tengo que estar yo con el Señor, ¿no? Ya disculpen los ejemplos que he hecho, pero bueno, pues no podemos maltratar la liturgia. Y les repito, les recuerdo por enésima vez que ustedes, nosotros, me incluyo, todos nosotros tenemos que dar buen ejemplo a los fieles, para que ellos, viendo nuestro ejemplo, no de manera hipócrita, obviamente no, ahí soy como un santito y después en la calle, bueno, dejo mucho que desear, no, sino que es mi misión de ayudar a los fieles a acercarse a Dios y a vivir y participar activamente en la Santa Misa. Bien. La liturgia de la palabra se aviva más plenamente si entre las dos primeras lecturas un cantor canta el salmo y todos cantan la respuesta, ¿no? O sea, una participación activa en este caso, ¿no? Repito, el salmo responsorial es la respuesta de la iglesia a la palabra de Dios. Nosotros, siendo humanos de carne y hueso, somos la iglesia de Cristo, somos la esposa del Señor y con el salmo responsorial estamos respondiendo a la voz del Padre. La elección de los textos que no son del Salterio no se extiende a los cantos entre las lecturas, ¿no? Entonces, no se puede elegir un salmo distinto del que ya está previsto. Por eso es importante, repito, preparar los cantos y para eso tenemos que, con tiempo, preguntar qué tipo de celebración va a ser, cuáles son las lecturas, ¿no? Y obviamente cuál va a ser el salmo responsorial. El tema del silencio, ¿no? A veces la gente tiene miedo al silencio, ¿no? Y a veces, ¿por qué tiene miedo al silencio? Yo me acuerdo una anécdota personal, como me acuerdo cuando era mucho más pequeño, estaba en la casa de mis padres y mi mamá tenía la televisión encendida o en su defecto tenía la radio encendida, ¿no? Era así con dial, ¿no? Con esas agujitas para encontrar la emisora. Bien, entonces, pero decía, pero mamá, yo apagué, ¿no? Lo apagué. Y ella me grita, ¿no? Lo típico de las mamás. Ella grita diciendo, ¿por qué apagas? ¿No? Bueno, estás gastando luz. No, no, es que y me dijo, ¿no? Me da miedo el silencio, ¿no? O sea, quiero una compañía, quiero sentir que me acompaña alguien. Interesante, ¿no? Bien, entonces, pero aquí no hay que confundir eso, ¿no? El silencio en la liturgia es importantísimo. Por supuesto que sí, porque, y leo acá, para facilitar la reflexión, puede haber un breve periodo de silencio entre la primera lectura y el salmo responsorial, ¿no? Bien, entonces, un breve espacio de silencio, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar la reflexión. Porque al mundo quiere ruido, percusión, música, bombo, guitarra, ¿no? Chicha, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene miedo al silencio, porque en el silencio el hombre entra a su mundo interior y encuentra a Dios para hablar con Él, para sincerarse con Él. El mundo no quiere reflexionar, el mundo no quiere orar, por eso no quiere silencio. Dios habla en el silencio. Por eso tenemos que respetar los tiempos y los silencios. ¿No? Por ejemplo, aquí me viene a la mente el momento de la oración, ¿no? Que el sacerdote tiene que dirigir a Dios representando a toda la iglesia. Cuando dice oremos, ¿no? Antes que el sacerdote diga la oración, dice oremos, ¿no? Con las manos abre y cierra. Tiene que haber un breve tiempo de silencio, porque oremos, hay que orar, ¿no? Internamente hay que pedir a Dios todo lo que llevo en mi mente, mi corazón, cuáles son mis intenciones, por quién estoy pidiendo, o repetir alguna frase del Evangelio que he escuchado, etcétera, no lo sé. Cada uno, el Espíritu Santo actúa, ¿no? Entonces, tiene que haber un tiempo de silencio. Pero si pasa, por ejemplo, el sacerdote dice, oremos.
Inmediatamente, no pasa ni un segundo, dice, Dios Todopoderoso, Omnipotente, tú que hiciste pasar a pie el Mar Rojo a los judíos, líbranos ahora con la gracia del bautismo para la gloria eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Mal. Por parte del sacerdote, mal. ¿Por qué? Porque dice, oremos, tiempo de silencio. Bueno, obviamente no va a estar ahí 5 minutos, ¿no?, en silencio, ¿no? Pero un poco de silencio, ¿no? Para que también el pueblo, la asamblea, todos los participantes en la Santa Misa oren a Dios y sea el momento oportuno para presentar su oración a Dios. Luego ya extiende la mano y dice la oración pública de la iglesia, en el caso, por ejemplo, de la oración colecta, ¿no? Y también la oración post-comunión. Bien, por tanto, el silencio es importante. Dice, este silencio no es solo una ausencia de sonido, ¿no? Entonces, hay gente que se pone nerviosa, ¿no? Canta, canta. Ya, no, tiene que haber un tiempo de silencio. Obviamente hay que saber en qué momentos hay que guardar silencio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, después de cada lectura, un breve tiempo de silencio que ayuda a la reflexión, viene muy bien. Y esto, obviamente, tenemos que conversarlo con el párroco o con el sacerdote celebrante, ¿no? Hay sacerdotes que a veces están contra el tiempo, ¿no? Porque llegaron tarde a la misa, entonces lo quieren hacer en 15 minutos, ¿no? Y está mal también, ¿no? No se puede maltratar la liturgia, ¿no? Entonces, coordinar, pues, ¿no? Coordinar los cantos y los momentos de silencio también. Bien, por tanto, la última reflexión es, este silencio no es una ausencia de sonido, ¿no? Aquí falta algo, no, 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 sino que es un silencio que se dice técnicamente en liturgia, un silencio neumatológico. Neuma es viento, aire, ¿no? Espíritu, ¿no? Viene Espíritu Santo, el neuma, neumático, ¿no? Algo que está con aire, bien. En otras palabras, es un silencio en donde dejamos que el Espíritu Santo obre en el interior de cada uno de los participantes de la Santa Misa para que los mueva a obrar según la voluntad de Dios. Entonces, es un silencio para que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, ¿no? Interioricemos su palabra. Y de esta manera, cada uno saque los frutos que Dios quiere que tengamos, ¿no? Porque no olvidemos, aunque estemos ahí 1000 personas, Dios nos habla a cada uno de manera distinta. Dios no habla a todos igual, jamás. Dios habla a cada uno de manera particular e individual. Y eso es lo maravilloso, pero por eso hay que tener un tiempo de silencio, de recogimiento interior, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la liturgia de la palabra, después de cada lectura. Bien, métodos para cantar el salmo. Hay un libro que se llama el libro del salmista, no, no lo tengo acá a mis manos, ¿no? Pero ya si alguno desea, de repente es muy interesante porque están todos los salmos del ciclo A, B, C de los domingos y están con las partituras para poder ensayar, practicar. Es más, también están en YouTube, en Internet, esos salmos con las partituras para poder practicarlo y luego declamarlo o proclamarlo, mejor dicho, en la Santa Misa. Bien, entonces, métodos para cantar los salmos. Dice, los salmos y los cánticos son cantos, ¿no? Por tanto, son sumamente agradables cuando se cantan. Bien, la ordenación general del misal romano, que es un texto, ¿no? Por ejemplo, que da directrices y normas para la celebración de la Santa Misa, esto ya corresponde al sacerdote, pero dentro de esta ordenación general del misal romano, enumera varias maneras que pueden cantarse los salmos. Dice responsorialmente, antifonalmente, de composición directa, salmos métricos, ¿no? Son estos 4 modos de cantar los salmos. Dice, la música puede ser del tipo fórmula, ¿no? Tonos de salmos, o compuesta para cada salmo o cántico, ¿no? Es decir, existen unas melodías ya concretas, ¿no? Son como 6 o 7 melodías, y esas melodías se pueden aplicar en cada salmo, ¿no? Puede ser, ¿cuántos salmos hay en la Biblia? Con preguntas así como cultura general. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? En total son 150 salmos, ¿no? 150 salmos que tienen como autoría sobre todo al rey David y a Salomón.
¿no? Bien, entonces, esos tonos, propiamente, tipo fórmula, estos tonos se pueden utilizar en cada salmo, ¿no? Entonces, de manera igual. O también se puede componer, y es justamente en este libro del salmista que les comentaba, que son melodías compuestas para cada salmo o cántico, ¿no? Y entonces, vamos a ver uno por uno estos modos de cantar los salmos, ¿no? Bien, entonces primero está el responsorial. Dice, la forma responsorial de cantar los salmos parece haber sido el estado original para uso de la congregación y todavía sigue siendo el método más fácil de involucrar a la congregación en el canto de los salmos. En este modelo, el salmista o el coro canta los versículos del salmo, las estrofas, y la asamblea responde con una breve antífona o estribillo, ¿no? ¿No? Por eso es responsorial. El salmista puede cantar la antífona, el pueblo responde con la antífona y luego el salmista o el coro canta la estrofa, ¿no? Lo más común, ¿no? Que normalmente practicamos, por ejemplo, ¿no? Está el método antifonal. En el estilo antifonal, la asamblea orante es dividida en dos grupos, ¿no? O sea, los fieles, ¿no? La banca derecha, los de la banca izquierda, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? Entonces, la asamblea se divide en dos grupos. El texto del salmo es compartido entre ellos. Una parte, una estrofa lo canta una parte, lado derecho, por ejemplo, y la otra parte lo canta el lado izquierdo. Bien, por lo general la misma configuración musical o el tono del salmo es usada por ambos, ¿no? O sea, no es que cada estrofa sea una tonalidad o melodía distinta, ¿no? Obviamente tiene que haber una unidad armónica. Bien, este método de cantar tiene sus raíces en el coro y en las tradiciones monásticas, ¿no? Es decir, este canto como, con modelo antifonal, ¿no? Una parte, los del lado derecho lo proclaman y, y luego los del lado izquierdo cantan la siguiente estrofa. Así lo siguen cantando todavía en los monasterios, ¿no? En los grandes coros, así, de las congregaciones religiosas, ¿no? Entonces, y de ahí se saca esta costumbre, esta tradición, y se aplica también a la liturgia, ¿no? Entonces hemos visto ya el método responsorial y el método antifonal, ¿no? Responsorial, el pueblo responde al salmo con la antífona, el estribillo, y el salmista o el coro canta la estrofa, ¿no? Estrofas, antífona. Bien. El antifonal es todo el salmo, se va dividiendo una parte del lado derecho, otra parte del lado izquierdo. Pero para llegar, como vemos a este nivel, hay que ensayar, ¿no? Y eso no es fácil. Bien, entonces también está el método de composición directa. Dice, es un arreglo compuesto directamente, indirectum. El material musical por lo general no es repetido, a menos que el salmo lo pida. No, la música puede ser para solista, solista y coro o coro solo, ¿no? Por ejemplo, si es un himno. Solo raramente se encontrará esta forma en arreglos diseñados para uso de la congregación. Bien, entonces digamos, ya es una composición directa, ¿no? Y solo, en este caso, ¿no? Lo canta o el solista, que sería el salmista, o también el salmista con el coro, ¿no? Pero es una composición directa, es una melodía hecha solamente para ese salmo. Bien, entonces, y aquí no, el pueblo de Dios, los fieles que están en la Santa Misa no participarían del canto del salmo, del salmo, ¿no? Por eso se llama composición directa. Dice, el propósito del arreglo musical indirectum debe ser complementar la estructura literaria del salmo y captar sus emociones, ¿no? Entonces, digamos, es un canto más dramático, ¿no? En el sentido de que intenta expresar los sentimientos y los afectos que están dentro del salmo,
¿no? Entonces, y por eso no todos van a hacer ese mismo efecto dramático, ¿no? Por eso solamente lo puede hacer o el salmista, y si están bien preparados también los del coro, pero sobre todo es una persona, ¿no? El salmista. Bien, están los salmos métricos. Y aquí, en este caso de los salmos métricos, aquí habla de la ordenación general de la liturgia de las horas. Dice acá, no hace mención de la práctica de cantar los salmos en paráfrasis métrica. Bien, suena un poco difícil, ¿verdad? Esta forma de cantar los salmos se desarrolló en algunas iglesias de la Reforma, es decir, de los protestantes. Aquí estos salmos métricos surgen en el protestantismo, ¿m? En estas iglesias cristianas no católicas, ¿no? Y obviamente de una tradición de 400 años y hay, obviamente, estas melodías o estos salmos métricos en inglés, sobre todo, ¿no? Que hay más proliferación de cristianos no católicos. Bien. Ahora, bueno, pues aquí simplemente es para tener un conocimiento que existe esta metodología, ¿no? Los salmos métricos. Y obviamente no sé, como tiene una inspiración protestante y no está diseñado propiamente para el canto en la liturgia de la Iglesia Católica, no es recomendable utilizarlos, ¿no? No es recomendable utilizarlos. Los protestantes no tienen liturgia eucarística, solamente tienen liturgia de la palabra, ¿no? Por eso es la palabra, pero no tienen a Cristo en la Eucaristía. Bien, entonces es simplemente como cultura general que existe, ¿no? Este tipo o este método de salmos métricos, ¿no? Que nace en el protestantismo, ¿no? Y que sobre todo está en inglés. Los ministros, un tema importante, ya la persona, está el cantor, ¿no? Y ha venido a ser el cantor reconocido como poseedor de un papel crucial en el desarrollo del canto de la asamblea litúrgica, ¿no? Es importante la persona que dirige los cantos. Además de estar certificado para dirigir el canto, debe poseer habilidad para introducir y enseñar la música nueva y para animar a la asamblea, ¿no? Entonces no solamente hay que tener esa cualidad de cantar bien, sino tener ese don de enseñar a los demás con paciencia, con ánimo, para que el pueblo de Dios, la asamblea celebrativa, participe también del canto. Bien. Esto debe hacerse con sensibilidad, de modo que el cantor no se inmiscuya en la oración en común o se vuelva manipulativo, ¿no? Entonces aquí hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, siempre hay que estar en el justo medio porque fácilmente nos podemos desviar, ¿no? Y podemos perder la recta intención, ¿no? Entonces, hay que estar siempre, siempre tenemos que ser prudentes, estar en nuestro sitio, ¿no? Bien. Las instrucciones y los anuncios deben ser breves y evitar un estilo homilético, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, el cantor puede hacer a veces de monitor, ¿no? Y por tanto decir a los fieles de pie, ¿no? Sentados, ¿no? Escuchemos con atención la primera lectura, puede hacer la monición de la primera lectura, pero aquí lo que nos dice es que las introducciones y los anuncios deben ser breves, ¿no? A veces uno se emociona porque tiene el micrófono y entonces quiere reformar al pueblo de Dios con su palabra, ¿no? Y a veces no le corresponde, no es el momento. Y se lanza pues todo un discurso que puede ser bonito, pero no es apropiado, no es el momento, no es el lugar. ¿Mm? Bien, entonces esto es importante, ¿no? Como si fuera una predicación, ¿no? Entonces, no. Dentro de la liturgia, sobre todo dentro de la liturgia de la iglesia, una de las características, perdón, es la sobriedad, ¿no? Decir un contenido bello, hermoso de la teología con pocas palabras, ¿no? Entonces, la persona que entiende esto, pues lo practica. Bien.
Hemos visto el cantor. Ahora, otro ministerio, otra función es el salmista, que como hemos dicho ya es la persona que se dedica exclusivamente a cantar el salmo, ¿no? Y tiene ese don y esa cualidad y ese arte musical para cantarlo. Bien, la función del cantor es distinta a la del salmista, cuyo ministerio es el canto de los versos del salmo responsorial y del salmo de comunión. También, ¿no? En la comunión, también en la liturgia, hay unos salmos, ¿sí?, que se pueden cantar. Frecuentemente las dos funciones estarán combinadas en una persona. Es decir, el salmista, o mejor dicho, el cantor puede ser él mismo el salmista, ¿no? Entonces, aunque en la tradición de la iglesia existe, ¿no?, la figura del el salmista, ¿no?, aquel que solo y exclusivamente canta el salmo en la liturgia eucarística. Bien, es propio del salmista cantar, ¿qué cosa? Primero el salmo responsorial, ¿no?, después de la primera lectura. La aclamación antes del evangelio, es decir, el himno Aleluya. La invitación a orar en la oración de los fieles y entonar el gloria si no lo hace el celebrante. Entonces aquí ya tienen claro cuáles son las funciones, por ejemplo, del salmista, ¿no? Y en qué momento puede actuar. ¿Qué es propio del pueblo? ¿Qué le corresponde cantar? Bueno, la respuesta del salmo, ¿no? La antífona. Las aclamaciones del celebrante, del diácono y del salmista, ¿no? Por ejemplo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Como decíamos, esta expresión teológica, porque tiene un trasfondo teológico, y ya lo hemos comentado el día de ayer en la clase, es propio del sacerdote y del diácono, ¿no? O sea, solamente el sacerdote, a veces, ni el diácono, perdón, el diácono no puede decir el Señor esté con ustedes, fíjense, menos un laico, ¿no? Entonces, no. ¿Por qué? Porque es la identificación sacramental con Cristo, ¿no? El Señor esté con ustedes. Bien, es, repito, una expresión que lo dice solamente el sacerdote. Bien, entonces, ¿qué es propio para cantar? Bueno, hay mucho la respuesta del salmo, las aclamaciones del celebrante, el diácono y del salmista, alternar con el coro o cantar el Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios, el Padre Nuestro. Miren, qué bonito, ¿no? Recuperar el canto del Padre Nuestro. Bien, no se deben presentar como supletorios del salmo responsorial los llamados cantos de meditación, ¿no? Cantos de alabanza aptos para otras ocasiones. Claro, no está mal, ¿no? Esos cantos de meditación, de alabanza, eh, que sobre todo lo usan en grupos particulares, ¿no? Pues no se puede utilizar esos cantos reemplazando al salmo responsorial. ¿Por qué no? Porque el salmo responsorial es palabra de Dios. Es palabra de Dios y no podemos reemplazar la palabra de Dios por una composición humana, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener este criterio claro, ¿no?, para no confundirnos. Bien, entonces, el Salmo responsorial es la respuesta del pueblo de Dios a la palabra de Dios, proclamada en la primera lectura, ¿no? Ya lo hemos dicho. Tomado normalmente del Salterio o también un cántico del Antiguo Testamento. En algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, mm, en la vigilia pascual, ¿no? Después de la lectura del Éxodo, que narra la salida del pueblo de Israel por en medio del Mar Rojo, ¿no? Justamente Moisés al final dice de la lectura que el pueblo de Dios canta el cántico, ¿no? Y el cántico es un texto, no es un salmo responsorial, sino es un texto del mismo Éxodo, ¿no? Entonces, aquí pone, por ejemplo, el salmo responsorial, obviamente el 99% va a ser los textos del salmo y en algunas circunstancias puede ser un cántico del Antiguo Testamento, ¿no? Pero que ya está, como hemos dicho, ya la iglesia misma
de manera oficial nos presenta cuáles son esos salmos o cánticos correspondientes a las lecturas. Aquí, otro criterio que les digo, aquí no cabe la improvisación. No, jamás. En la liturgia de la iglesia no se improvisa nada. Todo está ya delimitado y pensado sobre todo para la gloria de Dios y para la santificación de los fieles. Lo que tenemos que hacer es obedecer y ser humildes. Bien, su nombre de salmo pide ordinariamente ser cantado, ¿no? O sea, obviamente el salmo responsorial normalmente tiene que ser cantado, ¿no? Es una composición para ser cantado. Obviamente, si en alguna circunstancia no hay alguien que lo cante, se puede omitir, ¿no? Bien. La función del salmista es distinta de la del lector. Al salmista toca la parte del salmo o de algún otro canto bíblico que se encuentra en las lecturas. Para cumplir bien con este oficio, es preciso que el salmista sea dueño del arte del canto y tenga claridad en la pronunciación, ¿no? Yo me acuerdo otra anécdota, pero esto es del tema de la lectura, ¿no? En el Vaticano, en una misa con el Papa, porque justamente nombraban doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, un sacerdote español del siglo XVI, XVII, lo nombraban doctor de la Iglesia. Bien, y una señora española, ¿no? Española, hizo la primera lectura, pero tenía una voz como de garganta de lata, pues, ¿no? Que había tomado un montón de alcohol y fumado tanto que no, bien, ya se ve que ahí es a dedocracia, ¿no? No eligieron a la mejor persona, sino al amigo o a la amiga, ¿no? Que, del momento, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? No olvidemos que hay que buscar siempre el bien de los fieles, ¿no? Otra circunstancia, por ejemplo, los niños, ay no, la abuelita, ay no, que mi hijito de 7 añitos que está empezando a leer, lea la lectura. No, no, no se puede. No es porque uno desprecia a los niños, por el amor de Dios, no. Pero no se puede maltratar la palabra de Dios, porque se tiene que dar un buen servicio a los fieles. Bien, se entiende, creo, el ejemplo, ¿verdad? Igual el canto, ¿no? Hay que ensayarlo, hay que prepararlo, ¿no? Y eso se les pide, ¿no? Que tomen su tiempo, que se esfuercen. Bien, entonces hemos terminado el aleluya, perdón, el salmo responsorial, entramos al aleluya. Bien, ¿qué significa la palabra aleluya? Viene de dos palabras en hebreo, aleluya. Y aleluya significa alabad a Yahvé. Alabad a Yahvé. Por eso el nombre de Dios es Yahvé, no es Jehová. ¿No? Ese es otro tema para explicar, ¿no? Entonces, aleluya. Y aquí los hebreos no dicen aleluyé, no dicen aleluya. Y entonces ahí está ya la respuesta con el tema del nombre de Jehová. Jehová es un invento humano. Bien, entonces el salmo que hay después de la lectura, si no se canta, se recita. ¿Mm? Es verdad, ¿no? Si no hay quien pueda cantar el salmo, se recita, ¿no? Igualmente el pueblo responde con la antífona. Bien. En cambio, aquí está la diferencia, el aleluya o el verso que precede el evangelio, si no se canta, se puede omitir. Entonces, porque el aleluya siempre se canta, no se dice aleluya, aleluya, tu palabra es luz para mis pasos, ¿no? Yo soy la resurrección de la vida, aleluya. No. Entonces, el aleluya, por eso, y eso está como norma litúrgica en la Santa Misa, el aleluya se canta, y si no se canta el aleluya, se omite. ¿Mm? Y vamos de frente a la lectura del Santo Evangelio. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una composición de alabanza y de adoración. Bien, antes del aleluya están las famosas secuencias. Por ejemplo, en el domingo de resurrección está la secuencia, ¿no? Que se recita, pero se tiene que cantar antes del aleluya, ¿no? Y acá está, ¿no? Las secuencias
fuera de los días de Pascua y Pentecostés son ad libitum, ¿no? Es decir, se puede hacer como que no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué días hay Mi secuencias? hijo se ha ido a Lima, el mayor, ¿ya? A ver, ¿en qué día, o en qué fiestas hay secuencias? En la resurrección, ¿no? Domingo de Pascua, la resurrección. Antes de la aleluya hay secuencia, que es una composición teológica tradicional, y también en Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo, hay su secuencia también. Fuera de estas dos fechas claves, Domingo de Resurrección y Pentecostés, es ad libitum, es decir, se puede hacer como que no se puede hacer, ¿no? No es, en este caso no sería obligatorio, ¿no? Pero recordando la idea anterior, el aleluya siempre se canta, y si no se canta, se omite. Bien, las aclamaciones, ¿no? Bien, ¿qué son esas aclamaciones? Pues son clamores de alegría que surgen de toda la asamblea como beneplácitos enérgicos y significativos a la palabra y la acción de Dios, ¿no? Una aclamación, ¿no? De entusiasmo, de alegría, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Son importantes porque destacan algunos de los momentos más significativos de la Santa Misa, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? Entonces, la aclamación, el himno del aleluya, ¿no? El aleluya, y está la antífona, que normalmente es un versículo del Evangelio que se va a leer, que se entresaca, y justamente esta antífona del aleluya nos da la clave de interpretación del Evangelio que vamos a proclamar. En la plegaria eucarística, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es esa aclamación, ¿no? El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, ¿no? Entonces es una aclamación, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios que ha escuchado la palabra de Dios y está, pues, exultante en su corazón y en su interior, tiene ese deseo de aclamar a Dios, ¿no? Entonces nosotros, los que damos el servicio del canto, tenemos que ayudar a los fieles a expresar esos sentimientos con esta aclamación. Obviamente se debe de cantar, ¿no? El sacerdote aquí tendría que cantarlo. Igualmente, ante el Padre Nuestro, ¿no? Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, ¿no? Y para cantar con entusiasmo y con fuerza el Padre Nuestro. Entonces, esas son las aclamaciones, son clamores de alegría, ¿no? Que surge justamente en el pueblo de Dios, ese entusiasmo después de haber escuchado la palabra de Dios y después de haber contemplado esa acción de Dios para la salvación del hombre, ¿no? Que por ejemplo están en el Evangelio, la plegaria eucarística, el Padre Nuestro. Es de su misma naturaleza que sean rítmicamente fuertes, melódicamente atractivas y afirmativas, ¿no? Entonces, es en esa composición. Ya en el misal romano, ya aparece el pentagrama justamente para seguir esas aclamaciones. Otra cosa es que normalmente el sacerdote no los hace, uno porque no los conoce, otro porque da flojera, ¿no? Entonces, tenemos que un poquito, ustedes tienen que ayudar a sus párrocos, tienen que ayudar a los sacerdotes, pues, a decirle, padre, hay esta aclamación, usted lo puede cantar, ¿no? Y bueno, puede ser que el sacerdote no tenga buen oído y no tenga buena voz, bueno, ya se dispensa, ¿no? Pero normalmente puede hacer su esfuerzo y el canto uno puede aprender con la práctica. Bien, el pueblo, ¿no? Debiera o debería conocer de memoria las aclamaciones a fin de que las cante espontáneamente, ¿no? Entonces, practicar, ¿no? Practicar con el pueblo de Dios. Yo creo que sería un apostolado de ustedes, ¿no? Ensayar con los fieles en sus parroquias, en las iglesias. Bien, las aclamaciones, aclamación del Evangelio, la doxología después del Padre Nuestro y aclamaciones eucarísticas, incluyendo las aclamaciones especiales de alabanza en las plegarias eucarísticas para misas con niños, bien, son las oraciones cantadas preeminentes de la liturgia eucarística.
Bien, entonces es bueno cantar, ¿no? Hay una expresión, misa cantada, ¿no? Cuando de repente van a la parroquia y hay la opción, ¿no? Entre misa rezada y misa cantada. Cuando se accede a lo que llamamos misa cantada, significa las, las partes que el sacerdote debe de cantar, que no es el cordero, el santo, no, 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 sino que son las oraciones que debe cantar. Por ejemplo, la oración colecta, la oración postcomunión, la oración sobre las ofrendas, el Padre, ¿no? La aclamación antes del Padre Nuestro, la doxología final por Cristo, con Él y en Él. Bien, eso es lo que correspondería justamente a lo que se llama misa cantada, ¿no? Y los otros cantos, pues Señor ten piedad, de gloria, canto de entrada, de comunión, etcétera, eso corresponde al coro. ¿Mm? Bien, pero obviamente es importante valorar el aspecto musical de las aclamaciones, ¿no? Porque justamente las aclamaciones son las oraciones cantadas preeminentes de la liturgia eucarística. Es una aclamación, ¿no? Uno está exultante de gozo y de alegría y felicidad y quiere demostrar eso, obviamente, cantando. Bien. Cantar estas aclamaciones hacen a la oración más efectiva aún, por supuesto, ¿no? El canto expresa el sentimiento que guardamos en nuestros corazones y es una puerta, repito, una puerta que se abre para que la gracia de Dios sea más fecunda en nosotros. Por tanto, estas aclamaciones deben ser cantadas, o por supuesto, incluso en la celebración de la Eucaristía en los días de semana. Dependerá, pues, ¿no? Si es solemnidad, pero si es un día común, bien, se puede cantar también. La aclamación del Evangelio, además, debe siempre ser cantada, ¿no? Entonces, claro, el Señor esté con ustedes, ¿no? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, ¿no? Entonces, también. Y para ello el sacerdote pues debe de practicar, ¿no? Y justamente en el misal romano existe, ¿no? Tendría que haber puesto aunque sea la figura para que vean, ¿no? Pero existe el pentagrama que el sacerdote tiene que seguir para hacer bien el canto de aclamación del Evangelio. En la celebración eucarística hay 5 aclamaciones que deben de ser cantadas incluso si hay pocos fieles. El aleluya, por supuesto, el santo, la aclamación conmemorativa, ¿no? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ¿no? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El gran amén, ¿no? Después de la doxología, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Al final es el amén fuerte, ¿no? Me acuerdo en la canonización de San José María, ¿no? Que yo participé también de una de las misas, eh, el amén final, ¿no? Era polifónico y era un triple amén, pero solemnísimo, ¿no? Entonces, que te elevaba hasta el cielo, ¿no? La doxología del Padre Nuestro, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Bien, todos estos son ejemplos de aclamaciones que se deberían de cantar, ¿no? Y volviendo al aleluya, esta aclamación del aleluya es de gozo pascual. Aleluya, alabada Yahvé. Es una reflexión sobre la palabra de Dios proclamada en la liturgia como una preparación para el Evangelio, ¿no? O sea, es despertar nuevamente en el fiel cristiano la fe. Salite y otra vez. ¿Y cuál es la postura? Cuando se canta aleluya, inmediatamente todos nos ponemos de pie. ¿Por qué? ¿Por quién se acerca? Cristo Jesús, ¿no? Por eso, apenas se hincó el aleluya, estamos ya de pie. Y hay que avisar a los fieles de pie. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un signo de respeto ante la presencia de Cristo que viene a proclamar su palabra, ¿no? Por eso es la proclamación del Santo Evangelio. Y al final del Santo Evangelio se dice palabra del Señor, no se dice palabra de Dios, palabra del Señor. Porque ¿quién ha proclamado el Evangelio? Cristo. ¿Mm? Cristo. Entonces es palabra del Señor. Bien, entonces es un
una aclamación de gozo pascual, Cristo ha resucitado, ¿no? Se alaba a Dios y sobre todo es una reflexión de esta misma palabra proclamada en la liturgia. Aleluya significa alabar a Yahvé, alabar al Señor. Todos nos ponemos de pie para cantarla. Después que el cantor o el coro cante el aleluya, el pueblo habitualmente lo repite, ¿no? Hay otra modalidad, ¿no? Es decir, se canta el aleluya, el solista o el coro, y el pueblo repite el aleluya nuevamente. Luego se canta la antífona, eh, la antífona que es propiamente aleluya, y se termina nuevamente con el canto del aleluya, ¿no? Se puede hacer al unísono, coro y pueblo, o se puede hacer una parte canta el coro y otra parte aleluya lo canta el pueblo. Eso dependerá, ¿no? De cómo ensayemos y, bueno, pues, de cómo podemos hacer que la liturgia sea más solemne. Entonces, un solo verso adecuado es cantado por el cantor o por el coro y todos repiten el aleluya, ¿no? Lo que hemos dicho. El aleluya y el versículo antes del evangelio deben ser cantados estando todos de pie, pero de manera que lo cante unánimemente todo el pueblo y no solo el cantor o el coro que lo empieza, ¿no? Hemos dicho que no puede ser como un concierto, ¿no? Tiene que el pueblo participar, ¿no? Tiene que cantar. Ahora, nuevamente se repite, si no es cantado, el aleluya se omite. En su lugar puede ser observado un momento de reflexión en silencio o también un pequeño fondo musical, siempre y cuando no se cante el aleluya. Como hemos dicho, durante la cuaresma no se canta el aleluya, pero sí hay un verso breve, ¿no? De carácter aclamatorio. Honor y gloria a ti, Señor, que también se puede cantar, ¿no? Entonces, esto es interesante porque esta aclamación o este verso o versículo breve es propio de la cuaresma, ¿no? Entonces a veces, y nos pasa, ¿no? Y a mí hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces no tenemos esa antífona y cantamos Tu palabra me da vida o Eres mi pastor, etcétera, pero no, ya hay un texto litúrgico propio para ese momento en cuaresma. Bien, los diferentes tiempos del año litúrgico te dan la oportunidad de dar a tu canto una gran variedad de expresión. No es lo mismo un canto de Adviento que uno de Navidad, de Cuaresma, de Pascua o Pentecostés. Entonces, cada tiempo litúrgico da un espíritu y un ánimo distinto, ¿no? Tiempo de Cuaresma, tiempo penitencial, ¿no? De conversión, un llamado al arrepentimiento. Tiempo de Adviento, preparación para Navidad. Tiempo de Navidad ha nacido el Hijo de Dios, una luz ha aparecido en medio de la oscuridad. Tiempo de Pascua, Cristo ha resucitado, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Dios está presente, Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Pentecostés nace la iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Bien? Mandato misionero. ¿Bien? Entonces, también los tiempos litúrgicos nos ayuda un poquito a buscar el tono y el canto apropiado para, en este caso, el aleluya. Así como los ornamentos del sacerdote cambian de color y lo perciben nuestros ojos, también el canto debe cambiar de color para que lo perciban nuestros oídos, ¿no? Entonces, importante ir de la mano con los tiempos litúrgicos. No solo el texto, sino la música misma debe hacer sentir el conocimiento que celebra la iglesia, ¿no? Por eso qué importante es escoger bien los cantos y la música en sí. Esto supone que debes adentrarte muy profundamente en la contemplación del misterio de Dios. Por eso exige una preparación. No solamente técnica, que tengas la partitura y ensayar, sino también una preparación interior, espiritual, que reces antes de cantar. Y aun cuando se use el mismo texto, el aleluya, debe sonar distinto un aleluya navideño que un aleluya pascual. Y aquí hay una recomendación, no caigas en la rutina de usar la misma música todo el año. Hay que tener nuestro repertorio, ¿verdad? Y tener cierta variedad. Esto no es falta de sensibilidad, pero sí es una falta de esfuerzo y sobre todo de ensayo, ¿no?
Bien, entonces, bueno, ya. Aquí no, obviamente se recuerda que no se puede utilizar melodías profanas, ¿no? Y aquí sí encaja el Aleluya de Shrek, ¿no? Que puede ser interesante, bonito, o me ayuda a sentirme algo, pero como hemos dicho, es una melodía que no está inspirada en la liturgia, ni es para la liturgia. Es una música profana y eso no se puede utilizar en la liturgia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el canto de la aleluya tiene un significado de adoración, ¿no? De adoración. Bien. Y es un canto festivo, ¿no? Bien. Pasamos al credo, ¿no? El credo o símbolo de los apóstoles. Y se dirán que el credo también se canta. Bueno, en la tradición de la iglesia, sobre todo en el canto gregoriano, se canta el Kyrie eleison, se canta el Gloria, Gloria in excelsis Deo, y se canta el credo, credo in unum Deum, creo en un solo Señor. Bien. Entonces, esto es mucho más breve. Bien, el símbolo o el credo, se conoce el credo o también se le llama símbolo de los apóstoles. Bien, el símbolo, el credo, lo ha de decir el sacerdote con el pueblo los domingos y solemnidades, ¿no? Puede también decirse en peculiares celebraciones que tengan una cierta solemnidad, si corresponde sobre todo al bien de los fieles. Si se canta, en el supuesto caso que se cante el credo, hágase como de costumbre, ¿no? Por todos alternativamente. Es decir, una estrofa lo canta un grupo, un lado de las bancas, y la otra estrofa lo canta el otro lado de la banca, ¿no? Como de manera coral, ¿no? Divide coro, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Bien, el símbolo es una fórmula de profesión de fe. Claro, porque después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber dado gloria a Dios con el aleluya, después de haber interiorizado su palabra con la explicación de la homilía, estoy dispuesto a decir, yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y esto lo digo de manera consciente, no como una grabadora que repite las cosas. Yo soy consciente. Y conviene que lo canten todos o se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. Para hacer conformar el texto a las melodías ya existentes, los compositores aficionados, digamos que ponen unas melodías no correctas o omiten parte, ¿no? Cortan. Y entonces aquí también el criterio es que el texto del credo no se puede cortar, ¿no? Se tiene que decir completo. No se puede omitir alguna parte del símbolo de los apóstoles. Bien, así se cantan versiones de, por ejemplo, ¿no? Volvemos otra vez al caso del Gloria, ¿no? O el Santo, ¿no? Que omiten algunas partes. Y estos textos no, o mejor dicho, estos textos se deben respetar tal como son, tal como están en el misal, en el libro que se utiliza para la Santa Misa. Por eso, aunque busquemos por internet, ¡ay, qué bonito este nuevo Gloria! No, 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 no. Obviamente, busca el misal, cuál es el texto correcto, luego yo se les voy a enviar, no se preocupen, ¿no? Y este texto es lo que se tiene que cantar. Buscar una melodía adecuada, obviamente, sería lo más conveniente, pero mutilar o cambiar inclusive los textos, eso es un abuso litúrgico. El credo es una profesión de fe en la que el pueblo da su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios oída en las lecturas y en la homilía, y trae a su memoria las maravillas que Dios ha hecho a su pueblo para despertar su fe. Por eso, antes de empezar la celebración eucarística, ¿no? Se proclama el credo. Es una norma de fe. Bien, entonces, no es una cosa, no es un accesorio superfluo, no, sino que tiene una estructura y un lugar estratégico y sobre todo lógico, ¿no? Para despertar la fe en los fieles. Es preferible que el credo sea dicho de manera declamatoria en vez que cantado, ¿no? Si no se puede cantar,
¿no? Se proclama el credo, ¿no? Con fuerza. Si es cantado, pudiera tomar más efectivamente la forma de una simple declamación musical que una extensa y complicada estructura musical, ¿no? O sea, lo que recomiendan es, si en el supuesto caso podemos cantar el credo, que sea lo más sencillo posible, ¿no? Que no tenga más cosas. Bien, y con eso hemos terminado la liturgia de la palabra y a continuación continuaremos ya mañana con la liturgia eucarística. Muy bien, perfecto. Entonces, hemos terminado aquí ya nuestra sesión. Si hay alguna pregunta al respecto, con respecto a estos temas de la liturgia de la palabra, puedo dar respuesta, ¿no? No se olviden aquí en la parte del chat donde están los mensajes, está el enlace para marcar su asistencia, ¿no? Y aquellos que no están en directo ahora en la clase y lo van a ver grabado, no se olviden que tienen que hacer, obviamente, tienen que ver la clase grabada y hacer un pequeño resumen, ¿no? Y presentarlo, ¿no? Esto habilita justamente su asistencia. Bien. Entonces dice, a ver, vamos a ver dónde Padre, estoy. buenas noches. Sí, adelante, por favor, a ver, vivo y en directo. Ah, sí. Padre, una consulta. Yo soy miembro del equipo de liturgia de la parroquia. Perfecto, eso, muy bien. Entonces, yo tengo aquí una duda y yo de repente estoy cometiendo una cosa garrafal. Termino de leer la lectura, la primera lectura, digo palabra de Dios. Para proclamar el salmo, ¿qué tengo que decir al pueblo? ¿Respondemos con la siguiente antífona o, bueno, o salmo responsorial? ¿Qué se puede decir ahí, padre, antes de empezar el salmo, después del silencio que hay? Qué buena pregunta. Sí, 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 exactamente, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, si ya es una parroquia, digamos así, mm, formada, que tiene varios grupos, ¿no? Grupo de acólitos, tiene el coro parroquial, tiene este grupo de liturgia, grupo de monitores, ¿no? Grupo de salmista, bueno, ya sería lo óptimo, ¿verdad? Esa organización en la parroquia, que tenemos que llegar ahí, ¿no? Y por eso los laicos tenemos que ayudar a los sacerdotes, porque el sacerdote a veces no llega a todo, ¿no? Entonces, ustedes tienen esa misión de ayudar. Bien, en el caso del Salmo responsorial, si hay un monitor, el monitor sería el encargado de, ¿cómo se llaman? Dar esa munición, ¿no? Ahora viene el salmo responsorial y vamos a responder con la siguiente antífona. Si no hay monitor, el mismo salmista o la persona que va a proclamar el salmo o a cantarlo, dice simplemente, ¿no? Respondemos a la lectura con la siguiente antífona, tal como lo ha dicho usted, ¿no? Bien, entonces, y se anuncia, se proclama la antífona o se canta, ¿no? Y entonces, y una vez que yo lo canto, el pueblo tiene que responder. Obviamente, aquí hay una parte más funcional que... Tu audio, padre, no se le escucha. No se escucha. Ah, ya. Ahora sí. Ya, claro, es que me había olvidado que... ¿Hasta dónde se escuchó? ¿O nunca se La escuchó mitad, nada? la mitad, padre. La mitad. Bueno, entonces repito lo mismo. Eh, Por un lado, decía, hay que procurar formar o estructurar mejor las parroquias, ¿no? Que haya distintos, en el caso de la liturgia, distintos grupos, ¿no? Por un lado está el coro parroquial, están los acólitos, los que ayudan en la Santa Misa, el grupo, pues, de decoración, ¿no? También, que las flores, las velas, no sé qué, bueno, también, pues, un servicio, ¿no? El canto de los monitores, que hacen las moniciones o instruye al pueblo para diversos movimientos o tiempos de la celebración. El salmista, que es el propio que canta el salmo, bien. Como se ven, ya hay bastante ministerio, ¿no? Bien. Ahora, si hay un monitor, la persona que anuncia diversos momentos y actos, sería él quien diga justamente, ¿no?
cuál es el salmo y la antífona que se tiene que proclamar. Pero si no hay, el mismo salmista o la persona que va a cantar, o en su defecto, si no se canta, la persona que va a leer el salmo, dice tranquilamente al pueblo, respondemos a la lectura con la siguiente antífona, ¿no? Entonces, y se lee o se proclama esa antífona. Y estaba diciendo, hasta que me cortaron el micrófono, sí, a veces lo cortan el micrófono porque a veces deja encendido y se escucha pues otros sonidos, ¿no? Eh, que hay que ayudar al pueblo, si se canta, por ejemplo, antífona, a veces pasa eso, ¿no? Hasta en el seminario pasa, ¿no? Cantan la antífona y esperan que el pueblo cante, pero como no se ha ensayado con el pueblo, no se ha practicado casi nada, entonces obviamente no sabe, entonces tiene miedo, entonces el salmista o la persona que canta el salmo tiene que ayudar repitiendo nuevamente la antífona, ¿no? Y luego viene el salmo, las estrofas. Y entonces sería eso simplemente, ¿no? Entonces es animar al pueblo o decir, bueno, respondemos a la lectura con la siguiente antífona y se lee o se canta esa antífona. Muy bien, don Alberto, muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, Bien. padre, le agradezco mucho. Ya, bien, acá hay una pregunta que leo, dice, padre, ya que menciona el tema de las lecturas, ¿cómo sería en el caso de una iglesia que tiene como titular a la Virgen del Rosario y el 7 de octubre, por ser titular de la iglesia, se celebra con solemnidad, por supuesto, ¿no? Los patronos de cada parroquia, si es un santo, se tiene una celebración de solemnidad para esa parroquia, ¿no? Por ejemplo, en mi parroquia es San Martín de Porres y justo cae la fiesta de San Martín. Bueno, para la parroquia ese día es solemnidad, para otra parroquia es un día de memoria libre o memoria obligatoria, pero es la memoria. Bien, dice a continuación, ¿cómo sería con la segunda lectura? Ya que en el leccionario figura como memoria y solo aparece una lectura y su salmo. Bien, buena pregunta. Bien, si es que uno desea, no es obligatorio, ¿no? No es que necesariamente tiene que haber una segunda lectura. Pero si uno desea complementarlo con una segunda lectura, uno va al leccionario que es propio de misas votivas y de santos, ¿no? Y ahí busca de repente, ¿no? Si es sacerdote, si es una virgen, si es un religioso, ve más o menos qué género propiamente es la figura de este santo, ¿no? O si es de la Virgen María, en este caso, ¿no? Virgen Rosario, las lecturas propias de la Virgen María, que hay tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y elegimos aquella lectura que es más acorde a la celebración, ¿no? Entonces sí existe un leccionario que es para diversas lecturas de los santos, ¿no? Y de ahí se puede tomar unas lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para complementar. Muy bien, a ver, entonces vamos a avanzar un poquito más. Mm. Ah, sí, ¿nos lo puede pasar el libro de los Salmos? Por supuesto que sí, sí. Yo la verdad lo tengo fotocopiado, ¿no? Entonces, tengo el original y le he sacado copias anteriormente. Entonces, ya eso después podemos concretarlo, ¿no? Si alguien desea la copia, no lo tengo en digital, lo tengo así en fotocopia y ya podemos conversar, ¿no? Por supuesto que sí, todos los subsidios se lo va a dar todo lo que tenga, ¿no? O sea, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, lo importante es que tengan los materiales disponibles. Bien, entonces ya acá dice acá, cuando dice que si no se canta el aleluya se omite, ¿está hablando de solo el aleluya o también se omite el versículo antes del evangelio? Qué buena pregunta, André. Todo, tanto el aleluya como el versículo, porque no son dos cosas disyuntivas, ¿no? Separadas, sino es una unidad, tanto el aleluya como el versículo previo al evangelio. Salvo que sea en tiempo de cuaresma, obviamente que es una aclamación, ¿no? Entonces, si no se canta el aleluya, se omite todo. Bien, entonces, Padre, ¿está permitido litúrgicamente entonar el credo niceno-constantinopolitano en lugar de credo apostólico? En la liturgia de la iglesia y en la tradición de la iglesia hay dos credos, ¿no? Uno es el credo cortito, que es el que normalmente proclamamos los domingos,
creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese es el credo que se llama símbolo de los apóstoles. Y existe otro credo, que es lo que aquí Andrés nos dice, el credo niceno-constantinopolitano. Es un credo, es una profesión de fe compuesta a base de dos concilios, el concilio de Nicea, que es del año 325, y el concilio de Constantinopla, que es del año 431. Entonces, porque ha habido herejías, ¿no?, que van en contra de la fe, y entonces los obispos se reúnen en concilio para dar solución a estos problemas teológicos y determinar cuál es la doctrina propia que se debe de creer y profesar. Y se compone este credo niceno-constantinopolitano, que es una fusión, digamos, ¿no?, de las conclusiones de dos concilios, ¿no?, para defender la divinidad de Cristo y su humanidad, para defender la divinidad del Espíritu Santo y su presencia en la iglesia. Bien. ¿Se puede cantar uno u otro? Sí, por supuesto, siempre y cuando lo preparen, pues, ¿no? Yo creo que casi el 99.9% de todos los católicos no conoce el credo niceno-constantinopolitano, una parte muy pequeñita, ¿no? Entonces, y si le preguntan, a ver, pregunten a su párroco, padre, ¿usted sabe el credo niceno-constantinopolitano? Tampoco van a saber, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo que hemos dicho en la clase es, se debe de cantar. Si se ensaya y se tiene una melodía sencilla, sí. Y si no, pues simplemente se proclama, ¿no? Al unísono, todos juntos, el celebrante con el pueblo de Dios. Bien, el monitor algunas veces habla mucho y al coro no le permite cantar. Ah, ese es un error, por supuesto. El monitor no es, perdón, iba a decir otra cosa. El monitor, su función es dar instrucciones y municiones breves. Mientras más breves, como dice mi abuelita, mucho más mejor. Así es. Y hay que corregir. Entonces, aquí sí hay que corregir con caridad, obviamente, con delicadeza y tino, pero hay que decirle que tienen que ser municiones más breves. Y para eso, yo creo que la persona más adecuada es el párroco, ¿no? O el sacerdote que tenga el encargo de la liturgia en su parroquia, que corrija al monitor y obviamente no puede, digamos, callar al coro, ¿no? O le prohíba cosas, porque él no es el dueño de la liturgia, ¿no? Él tiene que ser un siervo humilde. Bien, hay que ensayar el salmo responsorial con el pueblo ante la misa. Sí, por supuesto, ¿no? Si se puede ensayar, por supuesto que sí, para que el pueblo participe, ¿no? Porque si en el mismo momento de la misa ya contesten, alguno que otro que tiene buen oído sabrá contestar, ¿no? Cantar bien, otros no. Entonces, sí, el ensayo es importante, ¿no? Antes de la misa, por supuesto, ¿no? Llegamos antes y los que están antes de la misa decimos, vamos a ensayar el salmo responsorial de la misa de hoy, ¿no? Y ensayamos una y otra vez la antífona correspondiente. Ahí se me fue todo otra vez. Disculpen. A ver, entonces... Viene aquí, ya creo ya estamos terminando. Dices, sin la intención de hacer polémica, dicen acá, está escrito en la instrucción general de misal romano, antes de proclamar el salmo responsorial no se debe decir nada. La proclamación del salmo debe comenzar sin introducción verbal por parte del celebrante. Obviamente, ¿no? En este caso, siempre y cuando, digamos, ya tenemos un pueblo de Dios bien formado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Estoy en un lugar donde muy pocos van a la misa, obviamente, ¿no? Entonces no tienen esa formación, ¿no? Entonces tienen una idea rudimentaria de lo que es la Santa Misa y peor todavía de cada parte de la Santa Misa y cuál es el sentido, ¿no? Entonces, es lo óptimo, obviamente, ¿no? Lo óptimo es, ya se supone, ¿no? Que son fieles formados, que habitualmente van a misa y que conocen más o menos bien
las partes de la Santa Misa y su sentido teológico. Eso sería lo óptimo, pero no tenemos, la realidad es que no tenemos esa formación en los fieles cristianos, ni nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, digamos, la anterior pregunta es cuando tenemos un público, obviamente, que no tiene esa formación y tenemos que decirle que se pongan de pie, que se sienten, que se arrodillen, ¿no? Entonces, hay que dar esas municiones porque son gente que están, digamos así, como en pañales, todavía están en el ABC de lo que es la liturgia, ¿no? Lo óptimo, como usted bien lo dice, y aparece bien, es no dar tantas municiones. En el caso del salmo responsorial tiene que ser seguido, ¿no? Se supone que ya saben, pero la mayor parte de gente no lo sabe. Entonces, cuando ya tengamos ese nivel de formación, se omite esa munición previo al salmo responsorial, ¿no? Y no hay ninguna polémica, es muy correcto lo que usted nos asevera. Bien, ajá. ¿Podría darnos una lista de cantos litúrgicos y no litúrgicos? Por supuesto, vamos a darle ese subsidio. Bien, dice, en mi parroquia no aceptan que se realice la monición del salmo. Obviamente, ¿no? Como comentaba, no necesariamente tiene que haber una monición del salmo. Como decíamos, esa monición se da siempre y cuando realmente estemos con personas que, no sé, nunca se les ha visto en la misa y justo porque es un difunto o una celebración tal y están perdidos y se nota, ¿no? Peor que pulpo en garaje en la iglesia, pues se les ayuda con esas municiones, ¿no? Y cuando tengamos ese nivel, digamos, de formación, obviamente y es correcto, omitir esa munición previo al salmo responsorial. Muy bien, entonces muchas gracias a todos. Ya, igualmente nos hemos alargado un poquito. Bien, les agradezco su paciencia. Bien, y vamos a terminar. No olvidemos rezar, ¿no? Por todos los difuntos, en este caso el papá del padre Omar, ¿ya? Y con el día de mañana vamos a terminar nuestra sesión de clase. Bien, entonces vamos a coordinar con los coros cómo vamos a realizar el tema de su acreditación y eso ya será de manera interna, ¿no? Entonces también vamos a proponer de manera eh, caritativa, ¿no? Estarán libremente obligados a hacer un trabajo, un pequeño resumen. No nos asusten, tranquilos, ¿no? Ya se les indicará, pero el trabajo es sobre esta instrucción, el documento que le hemos compartido al inicio de toda la sesión del curso, Música en Sacra, ¿no? Porque ahí está, digamos, la estructura, ¿no? La columna vertebral de la función del canto litúrgico en las distintas celebraciones litúrgicas. Y con eso ya ustedes mismos serán los siguientes ponentes del siguiente curso. Bueno, muy bien, entonces terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos Danos nuestro hoy hoy pan de nuestro cada cada pan día. día cada día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también bien también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los perdonamos que nos a los que nos ofenden. ofenden, No nos ofenden. dejes no nos caer en dejes caer en caer en la tentación, tentación, Líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa 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 María, María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega ruega por por ruega nosotros por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora nuestra y en la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. 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 En el nombre, bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu y con Con tu espíritu, espíritu. La y con bendición tu de Dios espíritu. con tu espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos y que puedan descansar. Y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, Padre. Muchísimas gracias. Buenas noches, Padre. Hasta Muchas Éxitos, gracias, mañana, Padre. Padre. éxitos. Muchas gracias. Espero ayudarles siempre. Buenas Ya. noches, Padre. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes. ¿No? Bien, Anita, muy bien, gracias. Que Gracias, puedan padre. descansar. Buenas noches. André, eres un capo. Perfecto. Ya nos vemos entonces. Estamos para servirte. Gracias. Ya, así es. Bien, gracias a todos. Muchísimas gracias. Y también
aquellos que se van a conectar en las Y de grabaciones. alguna manera Buenas que nos noches, ven, se padre. enteran. Así es. Gracias a todos. Gracias, Karina. Saludos. Muy buenas noches y que le vaya muy bien. Y mañana nuevamente nos reencontramos en nuestra última clase a las 8 de la noche.